Buenas noches, compañeros de la clase de Tratados de los Derechos y profesor. Voy a hablar acerca de la matanza de Mapiripán. El 12 de julio de 1997, cerca de 120 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá llegaron a San José del Guaviare, provenientes del Urabá antioqueño, en dos aviones militares. Los paras se trasladaron por el río y carretera hasta la cabecera del municipio de Mapiripán, a la que llegaron el 14 de julio. En su paso por varias veredas y luego en el casco urbano del pueblo, asesinaron cerca de medio centenar de personas. Durante una semana, los paramilitares sacaron de sus casas a sus víctimas, las llevaron al matadero del pueblo donde las torturaron y asesinaron con disparos o degollándolos. Varias personas fueron castradas y decapitadas. Incluso los paras jugaron fútbol con la cabeza del despachador de aviones del pueblo y la mayoría de los cuerpos fueron desmembrados y arrojados al río Guaviare, con rocas dentro del estómago para que los familiares nunca los encontraran. El grupo armado dejó el pueblo el domingo 20 de julio y la fuerza pública solo apareció hasta el miércoles 23. La masacre fue ordenada por Carlos Castaño, que se había unido a los grupos paramilitares del Magdalena Medio y los Llanos Orientales ese año, para conformar la SAUC. La masacre de Mapiripán hizo parte de la estrategia de expansión de las autodefensas, para quitarle el control a la guerrilla, especialmente en zonas claves para el narcotráfico. Según testimonios de desmovilizados, Vicente Castaño buscaba apoderarse de grandes extensiones de tierra para desarrollar un proyecto de palma aceitera, que actualmente se encuentra abandonado en el occidente del municipio. La matanza produjo el desplazamiento de cerca del 70% de los pobladores del municipio de Mapiripán. Vamos a hablar ahora del tema jurídico que identifiqué. Las Fuerzas Armadas colombianas permitieron que grupos paramilitares realizaran un exterminio de varios pobladores del municipio de Mapiripán en el departamento del Meta, y en caso de ser cierta esta pregunta, ¿el Estado colombiano es también responsable de los hechos acontecidos? Indiscutiblemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el ejército colombiano sí permitió que ocurriera esa matanza por los siguientes hechos: falta de controles en vuelos desde Necoclí y apartado hasta el aeropuerto de San José de Guaviare, recepción de paramilitares en el aeropuerto de San José de Guaviare, omisión de controles de los paramilitares procedentes de Necoclí y apartado, traslado de paramilitares desde el aeropuerto de San José de Guaviare en camiones reo de los que utiliza el ejército a un paraje cercano a la llamada trocha ganadera, que conduce llena al llano y selva adentro. Facilitaron el encuentro de los paramilitares procedentes de Necoclí y apartado con los paramilitares de Casanare y Meta. Favorecieron el traslado de los paramilitares de Necoclí, apartado, Casanare y Meta por vía fluvial, pasando por el Barrancón, donde se encontraba la Brigada Móvil Segunda y la Infantería de Marina. Continuaron su recorrido sin inconvenientes hasta Charras, a la orilla del puerto río Guaviare frente a Mapiripán. Tolerancia para que el grupo de paramilitares rodeara y atacara a Mapiripán. Consentimiento del porte de armas de corto y largo alcance por parte de paramilitares, cuyo uso es monopolio del Estado. Aceptación de la permanencia de paramilitares en Mapiripán desde el 15 hasta el 20 de julio de 1997. Admisión que durante ese lapso los paramilitares dieron muerte a unas 49 personas y arrojaron sus restos al río Guaviare. Aprobación de la destrucción de gran parte de la evidencia física por parte de los paramilitares con el fin de obstruir la recolección de las pruebas. En cuanto a la segunda pregunta, la Corte establece que la responsabilidad del Estado puede generarse también por actos de particulares en principio no atribuibles al Estado. Los Estados, parte en la Convención, tienen una obligación orga omnes de respetar y hacer respetar las normas de protección y de asegurar la efectividad de sus derechos, allí consagrados en toda circunstancia y respecto de toda persona. Esas obligaciones del Estado proyectan sus efectos más allá de la relación entre sus agentes y las personas sometidas a su jurisdicción, pues se manifiestan también en la obligación positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en la relación interindividuales. La atribución de responsabilidad al Estado por actos de particulares puede darse en casos en el que el Estado incumple por acción
u omisión de sus agentes, cuando se encuentran en posición de garantes. Estas obligaciones ergaómenes contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención fueron claramente violadas por el Estado colombiano. Vamos con la siguiente pregunta. Los derechos que se violaron de acuerdo a la Corte Interamericana. Entonces los derechos violados fueron el 4.1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Totalmente opuesto a lo que pasó en Mapiripán. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nunca pasó esto en este caso. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Jamás pasó esto en Mapiripán. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Está claramente decantado que esto jamás pasó en el caso de Mapiripán. Todos estos derechos fueron violados a los habitantes de este municipio, donde fueron matados de forma cruel y sus familiares tuvieron que dejar esas tierras por miedo a que volvieran a presentarse estos hechos de violencia. Adicionalmente tuvieron que sufrir hambre, estar desprotegidos del Estado y escondidos por miedo de que los encontraran en otras partes de Colombia. Las órdenes de la Corte para resarcir los derechos de las víctimas algunas fueron: para la Corte, la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la pena de restitución, la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la violación. Como en este caso es imposible volver las cosas al hecho anterior o de lo sucedido, se genera el pago de la indemnización por los daños ocasionados. Esta indemnización no puede ser modificada o incumplida por el Estado, invocando disposiciones de derecho interno. Es decir, se tiene que cumplir el principio pacta sunt servanda, que es uno de los principios rectores de los tratados internacionales. Una vez analizadas las pruebas y alegatos por parte del Estado, la Corte ordenó, con base en una propuesta del Estado y los representantes de las víctimas, unos montos de indemnización, los cuales serían repartidos de acuerdo con unos lineamientos realizados por la Corte entre sus familiares sobrevivientes. Sin embargo, no todos los familiares de las víctimas fueron indemnizadas, porque no se sabe con exactitud cuántas personas fueron desaparecidas o ejecutadas. El Estado estima que fueron alrededor de 49 personas. La sevicia en que fueron asesinadas estas personas indujo a que la Corte considerara que existen dos formas de reparar el daño inmaterial: uno por el pago de una indemnización directa a las víctimas y otro mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos. Por ejemplo, compromiso que no vuelvan a ocurrir estos hechos, el reconocimiento de dignidad y el consuelo de los parientes, entre otros. Por tal razón, el Estado debía implementar en un plazo razonable programas de educación de derechos humanos y derecho internacional humanitario permanentes dentro de las Fuerzas Armadas colombianas en todos los niveles jerárquicos. Señalaba la Corte Interamericana que dichos programas eran indispensables el conocimiento por parte de los miembros de la fuerza pública de las normas humanitarias,
no solo por ser ellos naturales destinados de esta normatividad, sino además porque la propia Constitución señala que se les deberá impartir la enseñanza de los derechos humanos, artículo 294. Sin embargo, este punto queda como una quimera, teniendo presente los últimos hechos de abuso de autoridad por parte de la policía en las manifestaciones y los falsos positivos que se presentaron con mayor ahínco en los residentes del municipio de Soacha. Es decir, si el Estado efectivamente creó estos programas, fueron letra muerta para los miembros de las fuerzas militares y policiales, ya que no fueron tenidas en el momento de realizar los operativos. Muchas gracias, muy amables.